Bienvenidos a esta clase sobre el procedimiento abreviado en el contexto de los procedimientos especiales dentro del sistema procesal ecuatoriano. Hoy vamos a explorar cómo el derecho penal en nuestro país busca equilibrar la necesidad de una justicia rápida y eficiente con la protección absoluta de los derechos del procesado, algo que vemos todos los días en las noticias o incluso en situaciones cotidianas que podrían tocarnos de cerca. Piensen por un momento en esa tensión que existe en la vida real, como cuando estás en un atasco de tráfico en Quito y ves a la policía resolviendo una infracción menor en el acto para no congestionar más las calles, pero al mismo tiempo asegurándose de que el conductor entienda sus derechos y no sea coerced a aceptar algo injusto. Esa es la esencia de lo que vamos a discutir, la celeridad procesal versus el modelo garantista y cómo el procedimiento abreviado actúa como un puente entre ambos. Empecemos contextualizando esto en el marco más amplio de nuestra unidad. El sistema procesal ecuatoriano, alineado con tendencias modernas del derecho, se construye sobre una dicotomía fundamental. Por un lado, la urgencia de entregar justicia de manera eficiente y veloz, lo que llamamos celeridad, y por el otro, la imperiosa obligación de salvaguardar los derechos fundamentales del individuo involucrado en un proceso penal, que es el corazón del garantismo. Esta tensión no es solo teórica, la vemos en el día a día de los tribunales en ciudades como Guayaquil o Cuenca, donde los jueces deben decidir rápidamente para descongestionar el sistema, pero sin pisotear la presunción de inocencia o el derecho a una defensa adecuada. La Constitución de 2008, en su artículo 169, consagra principios como la simplificación, la eficacia y la celeridad procesal. Y es precisamente por eso que procedimientos especiales como el abreviado, el directo o el expedito no son solo atajos o excepciones al proceso ordinario que estudiamos antes, sino instrumentos diseñados para responder a esa demanda constitucional de eficiencia. Imaginen un caso común en Ecuador, un robo menor en un mercado de Otavalo, donde hay evidencia clara pero no es un delito grave. En lugar de arrastrar el caso por meses en un juicio ordinario, el sistema permite resolverlo rápido, beneficiando a todos, desde la víctima que quiere reparación inmediata hasta el Estado que ahorra recursos. Pero cuidado, porque frente a esta eficiencia se levanta el modelo garantista, que nos recuerda que el proceso penal no es un mero trámite administrativo, sino un escudo contra el abuso del poder estatal. El garantismo, inspirado en pensadores como Ferrajoli, enfatiza que el ius puniendi, o sea, el derecho del Estado a castigar, debe estar estrictamente limitado para evitar arbitrariedades. En Ecuador, esto se traduce en el artículo 76 de la Constitución, que garantiza el debido proceso, la defensa, la presunción de inocencia y la imparcialidad. Piensen en una experiencia personal que muchos hemos oído: un familiar acusado injustamente de un delito menor, como una pelea en una fiesta en Ambato, y cómo la presión de estar detenido preventivamente podría llevarlo a aceptar cualquier cosa para salir libre, aunque sea inocente. Ahí es donde el garantismo interviene, asegurando que no se sacrifique la justicia por la velocidad. En esta unidad, analizamos cómo procedimientos como el abreviado negocian garantías a cambio de celeridad. En este caso, se renuncia al debate probatorio en un juicio pleno por una pena reducida, pero siempre con rigurosidad para no erosionar el debido proceso. Además, recordemos que el Estado sanciona de dos formas en Ecuador: a través del derecho penal, vía el Código Orgánico Integral Penal o COIP, que aplica a cualquier ciudadano, y por el derecho administrativo sancionador, bajo códigos como el COESCOP o el COA, que rige a funcionarios públicos. Como futuros tecnólogos en seguridad ciudadana, ustedes serán operadores del primero, pero también sujetos del segundo, por lo que entender esta distinción es clave. Por ejemplo, si un policía en Esmeraldas comete una falta disciplinaria, no va por la vía penal ordinaria, sino por un régimen administrativo que respeta el debido proceso, pero con procedimientos diferentes, más enfocados en la eficiencia interna. Ahora, centrémonos en el procedimiento abreviado, regulado en el artículo 635 del COIP. Su propósito es promover la eficiencia penal mediante el consenso, permitiendo una terminación anticipada del proceso que evita el juicio oral a cambio de un acuerdo sobre los hechos y la pena. Esto es justicia consensuada en acción y es vital para ustedes como futuros profesionales en seguridad, porque observarán estos acuerdos en el terreno y necesitan reconocer su validez y límites. Imaginen que están patrullando en Manta y detienen a alguien por hurto simple. Si el fiscal propone un abreviado y el acusado acepta, el caso se resuelve en una audiencia rápida, descongestionando el juzgado y permitiendo que recursos se usen en delitos más graves como narcotráfico.
Teóricamente, este procedimiento se basa en el principio de oportunidad y la necesidad de aliviar la carga judicial. En vez de llevar todo a juicio, se permite que el procesado admita los hechos por un beneficio punitivo, pero aquí surge la tensión doctrinal del paradigma del consentimiento. Todo gira en torno a que la aceptación sea libre, voluntaria e informada. La doctrina crítica, como en estudios ecuatorianos sobre justicia negociada, cuestiona si esto es realmente voluntario, especialmente bajo prisión preventiva. Recuerdo un caso que vi en mi práctica en Guayaquil. Un joven acusado de daño a propiedad ajena durante una protesta, detenido preventivamente por semanas. Aceptó el abreviado no por convicción, sino para salir, lo que algunos llaman coacción situacional, casi un tormento disfrazado que choca con el derecho a no autoincriminarse. El juez debe ser un guardián aquí, no un sello de goma, verificando que la defensa sea efectiva y el consentimiento no viciado. Pasemos a los requisitos clave para que proceda este mecanismo. Primero, hay un límite en la pena. Solo aplica a infracciones con pena máxima de hasta 10 años de prisión. Por ejemplo, en Ecuador, un delito como lesiones leves, común en riñas familiares en barrios de Quito, califica, pero no un homicidio que supera eso. La solicitud puede venir del fiscal o del procesado, desde la formulación de cargos hasta la preparatoria de juicio. El consentimiento del procesado es esencial, dado con asistencia legal, y debe admitir los hechos imputados, no como una confesión probatoria, sino como requisito procesal. La Fiscalía presenta elementos de convicción para acreditar el delito y la participación importante. Se excluyen delitos contra la integridad sexual o violencia contra la mujer y familia, por ser bienes jurídicos no negociables. Piensen en un caso real de 2020 en Cuenca, donde intentaron aplicar abreviado a un abuso sexual menor, pero la Corte lo anuló por violar esta exclusión, protegiendo a la víctima. El corazón del procedimiento es el acuerdo procesal y los beneficios punitivos, bajo el artículo 636. El fiscal propone una pena no inferior a un tercio de la mínima legal, negociando solo la pena y reparación, no los hechos. El juez controla la legalidad, verifica consentimiento voluntario, cumplimiento de requisitos y límites de pena. Si acepta, dicta sentencia condenatoria en la misma audiencia, inmodificable. Si no, vuelve al ordinario. En mi experiencia asesorando en casos en Loja, vi cómo un acuerdo por estafa menor se rechazó porque el juez detectó presión sobre el acusado, quien estaba en preventiva y solo quería libertad, destacando el rol del juez como garante. La defensa técnica es pivotal, ya que el procesado renuncia al juicio, por lo que no basta un abogado presente. Debe ser eficaz, asegurando comprensión de hechos, consecuencias, beneficios y elementos de convicción. Si es ineficaz, puede nulificar el proceso. Jurisprudencia ecuatoriana, como fallos de la Corte Nacional, reconoce que una defensa pasiva induce acuerdos perjudiciales, violando el derecho a defensa. Imaginen a un migrante venezolano en Ibarra, acusado de hurto por necesidad, con un defensor público sobrecargado que no explica bien. Acepta, pero luego se anula por defensa ineficaz, volviendo al inicio. Para verificar validez en una audiencia, consideren si el delito cabe en el límite de pena. No es excluido. Hay asistencia legal. El juez interroga directamente al procesado sobre comprensión y ausencia de coacción. El fiscal enuncia la pena verificada como al menos un tercio de la mínima, y el acusado admite hechos personalmente. En un caso que seguía en Portoviejo, el juez omitió preguntar por coacción y el acuerdo se nulificó en apelación, ilustrando cómo estos chequeos protegen el garantismo. Comparado con el procedimiento ordinario, el abreviado suprime el juicio oral, reduciendo tiempos de meses a horas, pero sacrifica el debate contradictorio por consenso, con pena rebajada versus plena en ordinario. Estudios como los de Carvajal y Orozco en 2017 muestran que en Ecuador esto descongestiona un 30% de casos, pero alerta sobre riesgos de desigualdad para procesados vulnerables. Evitemos errores comunes. No confundan admisión de hechos con confesión. Es requisito, no prueba. El juez no obliga a aceptar acuerdos, rechaza si viola garantías. No apliquen a delitos excluidos, como violencia de género, por orden público. La defensa debe ser activa, verificando convicción fiscal antes de recomendar. Antes de concluir, permítame agregar unas reflexiones adicionales sobre cómo este procedimiento se aplica en contextos específicos de nuestra realidad ecuatoriana, para que vean su impacto práctico. Consideren, por instancia, el aumento de casos de delitos cibernéticos menores, como el phishing simple, que hemos visto proliferar con el auge del comercio electrónico en ciudades como Quito y Guayaquil durante la pandemia.
En estos escenarios, donde la pena máxima no excede los 10 años, el procedimiento abreviado se convierte en una herramienta invaluable para resolver rápidamente, permitiendo que el acusado admita los hechos a cambio de una pena reducida, quizás un tercio de la mínima, que podría traducirse en trabajos comunitarios en lugar de prisión. Pero siempre el juez debe escudriñar si el consentimiento es genuino, especialmente si el procesado es un joven de bajos recursos, presionado por la falta de acceso a una defensa privada robusta. Recuerdo un caso en 2022 en la Fiscalía de Pichincha, donde un estudiante universitario aceptó un abreviado por hackeo menor a una cuenta bancaria, pero la Corte lo anuló al detectar que su defensor público no había revisado adecuadamente los elementos de convicción, lo que podría haber demostrado inocencia en un juicio ordinario. Esto ilustra cómo el garantismo actúa como freno, evitando que la celeridad se convierta en injusticia. Otro aspecto clave es la interacción con la víctima en estos acuerdos. En Ecuador, la reparación integral es obligatoria y en el abreviado se negocia junto con la pena, asegurando que la víctima, digamos en un caso de estafa en un mercado de Ambato, reciba compensación económica o moral sin esperar un juicio largo. Sin embargo, si la víctima se opone, el juez puede considerarlo, aunque no es vinculante, priorizando el equilibrio entre eficiencia y derechos. En mi experiencia capacitando a funcionarios en Cuenca, he visto cómo esto fomenta la reconciliación social, reduciendo la carga emocional en comunidades indígenas donde los conflictos se resuelven tradicionalmente por consenso. Finalmente, como futuros tecnólogos, piensen en su rol. Al reportar un incidente, documenten todo con precisión, ya que esos elementos podrían sustentar un abreviado. Eviten sesgos que coaccionen acuerdos. Esto fortalece nuestra democracia. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase para el procedimiento directo. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.